Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes y espectadores. Hoy tenemos nuestro primer debut como grupo de un podcast, pero además de hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompañará nada más ni nada menos que Don Bernardo Higgins. Buenas. Señor Higgins, ¿puedo preguntarle cómo que sigue vivo si lleva más de un siglo muerto? Bueno, podría decirse que el mes del mar me revivió. Mi compatriota Arturo me da todos los años en mayo unos días para cruzar y poder conmemorar junto a otros compañeros este tan aclamado mes. Bueno, hoy queremos contarle a nuestros espectadores la historia tras el auge de la burguesía. Me parece, pero para hacer memoria, cuéntanos cómo fue y yo continúo con lo que sucedió después en la historia. A finales de la Edad Media surgió una clase social que en aquel entonces era poco relevante dentro de la sociedad. Tal vez no parecía tener mucha importancia, pero en el futuro moldearía con sus manos la Edad moderna y contemporánea. Fue a mediados finales de la Edad Media y moderna que cuando los burgueses comenzaron a ascender socialmente y económicamente bajo sus ideales políticos y económicos. Surgieron conceptos como liberalismo, ilustración, república, liberalismo económico, constitución, paralelitismo, capitalismo y algunos más. Si bien al principio solo eran ideas o conceptos, el pueblo terminaría marcando un hito en la historia, que representó un antes y un después entre la edad moderna y la edad contemporánea. La Revolución Francesa. No hace falta profundizar demasiado en eso, ya que el tema principal es lo que pasó después. En pocas palabras, algo se rompió dentro del otro. El pueblo quería librarse de las garras de un rey tirano, y costará, lo iban a lograr. ¿Murió gente? Claro que sí, murió mucha gente, pero lograron demostrarle algo al mundo. Dieron el primer paso hacia la libertad, que tantos anhelaban. Fueron evitando futuras guerras, por lo que el mismo pueblo vecino en su mayoría consiguieron. Por ejemplo, los anglosajones, hoy más conocidos como los ingleses, optaron por un acuerdo con el pueblo que dejaron atrás la monarquía absoluta y pasaron un sistema parlamentario. En palabras simples, ni el rey ni el pueblo tenían control total, sino que había un equilibrio, aunque, claro, la familia real salió ganando, porque no desaparecieron, como ocurrió con la nobleza en Francia. Y así llegamos al tema central. Fue un poco largo, Grumete, pero resumiste muy bien los hechos. No sabía algunos detalles, debo admitirlo. Bueno, luego del triunfo de la burguesía surgió un concepto en Europa, que con el tiempo también se dio en América. Ese concepto fue el Estado de Nación. ¿Qué es el Estado de Nación? El Estado de Nación se puede entender a partir de 4 elementos fundamentales. Pero primero, ¿qué es el Estado? Es una organización política que cuenta con instituciones soberanas que ejercen poder sobre un área geográfica específica. En otras palabras, es un gobierno que administra un territorio. Los conceptos que componen el Estado de Nación son territorio, soberanía, gobierno y nación. El territorio es el espacio físico en el cual se ejerce el poder, o mejor dicho, donde gobierna el Estado. Soberanía es el ejercicio de la autoridad dentro del territorio, es decir, la supremacía del Estado sobre ese espacio sin entender de otro país. Gobierno son las instituciones y autoridades encargadas de ejercer el poder político. En otras palabras, las personas elegidas por votación como el presidente y las instituciones como el Congreso o la Cámara de Diputados, a quienes se les confía la administración del país y que, en teoría, hablan por nosotros. Nación son los habitantes del territorio unidos por vínculos culturales e históricos. En palabras más simples, es algo invisible que nos une como personas, como comunidad, como país. Son nuestras tradiciones, costumbres y cultura compartida. Pero volviendo al tema, ¿qué es el Estado de Nación? ¿Dónde surgió y cómo? El Estado-Nación es un modelo de organización político-territorial en el cual el gobierno electo ejerce soberanía sobre una población estable dentro de un territorio delimitado. Es muy complejo, Higgins. Decímelo más simple, por favor. En simples términos, el Estado-Nación es una forma de organización tanto política, es decir, todo lo relacionado con el país como territorial, ya que se vincula con el espacio o ubicación geográfica de un país. Esta forma de organización no solo estructura a la población, sino que también la gestiona. En ella hay un soberano, es decir, una figura de autoridad que establece reglas y leyes sin necesidad de imponerlas de manera violenta o directa. Ese soberano ejerce poder sobre una población o nación dentro de un territorio delimitado, es decir, con fronteras definidas. Esto es lo que define a un país, un espacio limitado con una población y gobierno propio. Un ejemplo sencillo sería imaginar la casa de San Martín. Allí vive él, quien sería el soberano porque es el padre y figura de autoridad en su hogar. En su casa está su familia, que representa al pueblo viviendo de un territorio definido, su propiedad. El padre establece
Normas como limpiar después de comer o después de usar algo, pero no obliga con violencia ni lastimar a nadie, simplemente organiza la convivencia. En este ejemplo, el Estado se refleja en las organizaciones que impone el padre, mientras que la nación sería la familia unida por tradiciones como comer juntos o realizar actividades familiares una vez al año. Todo esto ayuda a entender mejor el concepto. Eso es más fácil de entender. Bueno, pero así como existen estados de nación en el mundo, también hay casos de pueblos sin estado o estados sin nación. Por ejemplo, Escocia es una nación sin estado. Recordemos que el estado es una forma de organización política y también hay estados sin una nación reconocida como Palestina. Pero, ¿cómo fue que surgió este concepto y se expandió? ¿Fue por el interés, por algún motivo concreto o cómo ocurrió? La cosa fue así. Surgió como resultado de un proceso histórico que involucró la consolidación del poder monárquico y fortalecimiento de las identidades nacionales. Algunos factores clave fueron el absolutismo, las revoluciones liberales y el nacionalismo. Estos conceptos no son muy complejos como para que no lo puedas comprender, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, eso fue en Europa, pero en América las cosas fueron un poco diferentes. Allí el Estado de Nación surgió como el resultado de la independencia de las colonias europeas y la formación de nuevos estados. Algunos factores clave fueron la independencia, la Ilustración, la Revolución Francesa y por último una serie de desafíos. Estos desafíos incluían definir las fronteras, establecer una organización política y construir una identidad nacional. Un buen ejemplo de esto es Chile. Esto nos muestra que tras la independencia de las colonias europeas, los conceptos europeos y sus ideales burgueses llegaron con mayor libertad. Muchas ideas que antes no se veían claramente, ahora sí, como la que significaba ser un Estado, una nación o un Estado de nación. Bueno, señor, ¿entendió todo lo que le dije? Por supuesto. Espere, ¿escuchó eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso que se escucha de fondo? Sí, es cierto, ¿qué es lo que se escucha? ¡Están entrando! ¡Están entrando! ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién entran? ¡Ay! ¡Los españoles! ¡Ah! ¡Los españoles! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Y ¿Quién será? Hola. Primo mío, tanto tiempo. ¿Cuántos siglos fueron? Uy, no sé, che, pero qué bueno verte, pibe. Pero primo, ¿cómo seguís vivo si también lleva más de un siglo muerto? Mira, pibe. Estaba viendo un partido de box, yerbitas ahí, tú sabes, desde el cielo con Maradona, y de pronto viene un pibe de azul y de barba que me dice, che, boludo, mira, respeta el mar del mar, ayuda a tu amigo O'Higgins. ¡Qué loco, amigo! Bueno, pero ¿qué hacían? Aparte de tener un cadáver en el piso, che. Hablábamos sobre lo que pasó en el post-auge de la burguesía en Europa y América. Yo podría ayudar por ese pibe. ¿En qué se quedaron? Íbamos a hablar de cómo se expandió el liberalismo y el nacionalismo en Europa, papá. Ah, re boludo. Eso, yo lo hago. Mira, se expandieron por Europa en el siglo XIX y en el principio del siglo XX, o sea, entre 1800 y 1900. Algunos momentos claves fueron el Congreso de Viena, un hecho histórico que reorganizó Europa tras las guerras napoleónicas. Se buscaba restaurar las monarquías, frenar el avance del liberalismo y del nacionalismo, y establecer un nuevo orden político y territorial. Les recomendaría que vean la historia del Congreso de Viena y sus inicios para verla más lógico e interesante. Pero más interesante aún lo son las guerras napoleónicas. Se las recomiendo, pibes. Re buenas, guayo. ¿Qué tienen? ¿Cómo se llamaban? Ah, películas. Como sea, los levantamientos revolucionarios también fueron momentos claves para expandir el liberalismo y el nacionalismo en Europa. En los años 1820 y 1848 se dieron movimientos que buscaban desafiar el orden del Congreso de Viena y promover la democracia e independencia. Se menciona nuevamente el Congreso de Viena. ¿Qué tan importante fue? Y yo qué sé, no estuve en ese momento, o tal vez sí. Bueno, después lo vemos mejor. Si el lector quiere saber más, que se quede escuchando. Más le vale que le guste, guachín. Me duele la cabeza tanto hacer memoria de un siglo. Los años pasan volando, ¿sabes? Un día estás en la batalla, otro día en un libro de historia, después tomando un mate con Maradona viendo a Boca, un día estás hablando con tu camarada de hace 100 años y su tataranieto. Bueno, cosas de la vida. No te emociones tanto, Santito, que todavía faltan conceptos para completar la historia. Ya, pero con un mantecito seguimos mejor.
Como les contaba, hubo varias revoluciones. La de 1820 empezó en España con el teniente coronel Rafael del Riego, que pedía que se respetara la Constitución de 1812. Esta revolución se extendió a Italia y Portugal. La de 1830 ocurrió en Francia, con la caída del rey Carlos X, y en Bélgica, que logró independizarse de los Países Bajos. También hubo protestas en Polonia, que aunque no tuvieron éxito, y la de 1848. Fue una serie de revoluciones por toda Europa, Francia, Alemania, Italia. Se venía abajo el orden viejo. ¿Sabes que tengo un conocido con familia en Alemania? No puede venir como nosotros, pecho peludo, por el mes del mar, pero nos mandó unas palabritas por video. ¿En América qué onda? Después de independizarse, los países en América quisieron reorganizarse como Estados Unidos, como estados modernos, como en Europa. Pero hubo obstáculos, conflictos por fronteras, mucha diversidad cultural, el fracaso del proyecto de Bolívar por unir América, peleas entre federalismo y centralismo, liberales contra conservadores y la intervención extranjera. ¿Referencias? No cacho, decímelo fácil. ¿Qué significa cada cosa? En simples términos, conflictos eran guerras como la de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana o la Guerra del Pacífico. Diversidad étnica y cultural, muchos pueblos, muchas costumbres y también mucho racismo. En religión algunos querían mantener el catolicismo como base, otros pedían libertad. ¿Referencia? El proyecto bolivariano era la idea de Bolívar de unir toda América Latina en una sola nación. No funcionó por diferencia entre países. Los federales querían las provincias tuvieran más autonomía, los conservadores preferían un gobierno fuerte y central, con apoyo de la iglesia. Se peleaban como perros y gatos, Y aparte de eso tenían que lidiar con la intervención extranjera, como cuando España intentó invadir Perú en 1864. Y también está la doctrina Monroe de Estados Unidos, que en Europa no se meta en América. Qué grande, papá Trump. En Chile organizar la república fue complicado. Hubo problemas políticos, sociales, culturales, económicos y territoriales. La independencia vino una etapa de conflicto, incluso una guerra civil en 1829, y luego la llamada República Conservadora. ¿Sabes? Tenemos símbolos nacionales como la bandera, el himno, el escudo y las fiestas patrias. Tú sabes, empanadita, mi amigo. Son parte de nuestra identidad como país. Bueno, ya entrando en la recta final, hablando sobre la organización, pero ¿quiénes fueron y qué hicieron los grupos políticos que lucharon por organizar la república? ¿Y qué pensaban los liberales? ¿Qué pensaban los liberales? Los liberales querían eliminar los monopolios, proteger y fomentar la producción agrícola y crear un banco estatal para productores. ¿Y los otros comunistas? Obvio, boludo, la Constitución de 1823 a 1826, bajo el director supremo Ramón Freire, era moralista, buscaba promover un ciudadano ejemplar a través de normas que rigieran la vida privada y pública. También obligaba a la religión católica y establecía el voto censitario. La de 1826, con Manuel Blanco Escalada como presidente, definía a Chile como una república federal, con 8 provincias autónomas de administración y legislación. Cada uno elegía sus representantes y párrocos, y la de 1827 a 1829, bajo la presidencia de Francisco Antonio Pinto, fue conocida como la Constitución Liberal, equilibraba los poderes legislativos y ejecutivos, fortalecía las libertades públicas, y la de 1827 a 1829, bajo la presidencia de Francisco Antonio Pinto, fue conocida como la Constitución Liberal, equilibraba los poderes legislativos. ¿Por qué triunfó el constitucionalismo? Dijo que triunfó. Predicciones del más allá, bro. ¿Pero en qué se nota? Se consiguió con la Constitución de 1833. Esa fue la piedra angular del orden republicano. Conservadora, sí, pero estable. Marcó el inicio de una era presidencial. Ajá, claro. Presidencialismo. Sí. ¿Trata algo? La verdad no. Entonces traigamos a alguien que sabe. La Constitución Política de 1833 estableció una república presidencialista. Le dio al presidente amplias atribuciones. Podía disolver el Congreso, nombrar jueces y controlar las Fuerzas Armadas. El objetivo era evitar el caos anterior y asegurar la estabilidad política. Chanfle, o sea que el presidente era más poderoso que el jefe de curso con WhatsApp de apoderados. Exactamente, pero con el tiempo esa concentración de poder empezó a generar tensiones. Las demandas de participación política y de libertades civiles llevaron a reformas y a nuevas constituciones.
Fondo, lo que consideró fue la idea de que Chile se ordenara bajo una constitución, que el poder tiene límites, que hay reglas. ¿Eso no se ha perdido? Cambiado. Se ha discutido, se ha peleado, pero no se ha perdido. Dito. ¡Que viva la República! ¡Viva el mes del mar! Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören.